Doctora Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que estás muy lejos de nosotros, pero te agradezco pues la deferencia que haces. Bienvenida. Muchas gracias, para mí es un placer realmente estar en tu gran programa, Salgalú. Y bueno, las distancias pueden ser tal vez lejas, pero el corazón une emociones, une mentes, une ideales, y ahí estamos, con toda la cercanía del corazón. Efectivamente, para mí es muy grato estar ahora contigo en este programa. El tema que te vengo escuchando sobre violencia en los niños y en los adolescentes realmente es altamente preocupante, de muchas formas y muchas condiciones. La introducción que tú dices me pareció fabuloso porque todo deviene de todos los patrones culturales. Pero entre la cultura está la forma de ser y la personalidad, en otras palabras, del ser humano, que puede mitigar o no y hacer cambios a través de estas condiciones que nos vienen a veces como patrones, ¿no? Como herencias tal vez culturales del siglo pasado. Claro. Y si hablamos de una violencia física, porque lo que has descrito es una violencia física, estamos hablando de que efectivamente quien no iba donde el profesor y le decía, si mi hijo no rinde o no se porta bien, pues usted tiene la autorización de pegarme. Había un concepto de que la autoridad era solamente rígida, en donde solo la voz fuerte e insultante y de repente violenta del padre era lo más significativo, porque era sinónimo de autoridad. Nos enseñaron a gritar, que con el grito dominábamos grupos, dominábamos masas, alentábamos condiciones. Y nos enseñaron inclusive a poner demasiada fuerza cuando querías lograr algo, ¿no? Ese dicho popular que inclusive decía, quien no llora no mama, ¿no? Entonces, había muchos patrones que han generado confusiones en lo que implica el desarrollo humano. La psicología en el mundo, y por qué no decir también los psicólogos en el Perú, los sociólogos y todo el equipo profesional que tiene que albergar la salud, tanto física, psíquica de los niños o de la población en general, ya vienen trabajando este tema de violencia. De una u otra forma se viene ayudando a que esto se tome más conciencia sobre qué significa formar a un hijo, qué significa educar a un hijo. Y estamos tratando de modificar ello. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que reconocer que existe todavía la violencia física, a pesar que se viene diciendo que son daños sumamente fuertes, sumamente terribles, porque cortan la estructura, el tronco de lo que significa la fortaleza de la personalidad, que tiene que ver con la autoestima, con el autoconocimiento, que son patrones importantes ahora de la inteligencia emocional. Entonces, no jalón de pelos, no palmadas, no quemaduras. Imagínense cuando existía el látigo, la correa, ¿no? O los sandaliazos, como bien en muchas formas, tal vez entre formas satíricas, han colocado, ¿no? Así me criaron, y ponían la correa, la zapatilla o la chancla, ponían el cucharón de madera o el cucharón de fierro, Claro. en fin, elementos que se venían dando de una u otra forma y de una condición pues, que nos creaban daños. Y teníamos, claro, la obediencia, pero la obediencia por el miedo, no la obediencia por la conciencia de la transformación al acto, no por el darse cuenta desde el interno. Entonces se trató de amortiguar esta violencia física y decíamos constantemente a los padres, no, se ha bajado la estadística, pero todavía persiste, porque sabemos muy bien que en Perú nuestra cultura es lógicamente heterogénea, ¿no? Entonces, Claro. de una u otra manera, se va llegando como ondas culturales a hacer las transformaciones, pero todavía no se completa la condición. Se sigue en trabajo porque existe, lo vemos. Cierto. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, de la violencia física, tratar de reducir cómo puedo yo educar a mis hijos, me voy a la violencia psicológica. Me retiré de la agresión física, pero esa agresión todavía sigue metida en el cuerpo, sigue metido en la mente. Entonces ahora fluye a una agresión psicológica. Lo que yo no te puedo decir o puedo yo corregir con actos físicos de pegarte o castigarte, pues ahora lo hago con mi voz. Y la voz tiene elementos emocionales altamente significativos. Claro. Tiene que ver mucho con el lenguaje emocional.
la forma como lo digo, el tono que yo empleo, la intensidad que yo uso al decir las cosas. Y desde ahí mandamos toda una serie de palabras muy gruesas, muy fuertes, muy grotescas, que directamente van a atacar la fortaleza interior del ser humano. Y cuando esa fortaleza interior se ataca del niño y se ataca del adolescente, automáticamente la estructura, que es la fuerza, el esqueleto psicológico, cae. Y al caer estamos hablando también de la ruina del yo. Estamos hablando de una personalidad aplastada, defletada, humillada, que de una u otra forma también nos crea serios problemas de personalidad porque no hay motivación a la vida, claro, no hay motivación a las acciones. Y ahí estamos hablando de adolescentes depresivos e inclusive niños depresivos. Y por qué no decir también de bebés depresivos. Eso es algo que tenemos que tomar demasiada atención y poner mucho tino en la observación de cómo lograr personalidades sostenibles. Le comento una experiencia, por favor, cuando decimos ¿qué es lo mejor? Nosotros pedimos que los sistemas educativos sean corregidos, definitivamente cuando hay una falta, porque el ser humano necesita guiarse, necesita formar caminos. Y para ello se pone un stop a la conducta, se pide el momento de tranquilidad, no estamos bien ahora, esta conducta no es buena, el papá con mucha serenidad y firmeza, al decir papá es los papás, papá y mamá, los padres, cierto, con mucha firmeza, yo me retiro y le digo, más rato conversamos. Se le llama al hijo, independientemente de la edad, por favor, porque existe la comprensión emocional, entonces se le hace sentar y se dialoga y se pone fijamente las dificultades que ha habido y el entendimiento del por qué no, para que el niño asuma o el adolescente asuma el territorio, arme el territorio de lo que puede ser un sí y de lo que puede ser un no, en base a normas, en base a valores, pero eso tiene que sentirlo, sentir el sistema. Estos padres, por ejemplo, se orientaron para formar lo mejor a sus hijos. Le dieron mucho valor emocional, le dieron mucha comprensión hacia la vida y mucha afectuosidad. Una chiquita con mucho entusiasmo, con mucha vitalidad, pero va al colegio. Y de frente, cuando va al colegio, se encuentra, y estamos hablando de 6 años, con un grupito de niñas que no tienen estas mismas condiciones, claro, y que muy probable han ingresado a estos sistemas de correcciones a través de la violencia física y la violencia psicológica. La niñita se sentaba y de repente le sacaban la silla, hacía velocidad, y la niña como que se caía. De repente, estando caminando de la ruta, porque ahora es la polidocencia y se van de un lugar a otro. Activo, en el momento la niña está yendo, se encuentra con la chica y le dice, ¿qué haces aquí? Este es mi camino, tú vete de acá, vete a otro camino. Y la niña empezó a recibir bloqueos emocionales. No estaba acostumbrada a este sistema. Y empezó a tener miedos, a no querer dormir, a tener terrores nocturnos y no querer asistir al colegio. ¿Qué sucede con una niña de una comprensión emocional tan dulce, tan amorosa, tan afectuosa? Conversé con los padres y les agradecí que le habían dado seguridad emocional, pero tenía que también darle la seguridad, claro, en personalidad, la, claro, fortaleza. El saber responder a los actos de terceros. Exactamente, exactamente. Aprender a responder. Ahí viene el problema. Muchos padres, por ejemplo, cuando sentían que sus hijos los agredían, les decía, tú devuélvele lo mismo, golpéale también, tú tienes que poner la fuerza, el dominio, poder físico, ¿cierto? Siempre es el poder, ¿verdad? Siempre la palabra poder ingresa en este tipo de relaciones. Así es. Pero te digo, Coti, que nosotros como personas, como niños, adolescentes, adultos, el poder es algo que está innato en nosotros, por cuestiones de crecimiento y autorrealización. Pero tenemos que entender qué significa poder. No poder aplastante. Entendimos que el poder es aplastar al otro. Cuando realmente nosotros tenemos que entender que el poder es el poder hacer las cosas, claro, bien, con tranquilidad, con sutileza. Tú vas a llegar a tu meta, pero no aplastando a los demás. Pero hay ahora un tema que me gustaría conversar contigo, Marta, porque fue un acaso, así como los ejemplos que tú tienes, que te ha llegado de cerca.
es una niña de 10 años. 6 años. 10 años, pero no es golpeada, no es gritada, ni mucho menos, pero aparentemente la actitud de los padres de ponerse de pie, de mirarla desde su altura, la niña decía, me hago pipí, cada vez que ellos toman esa actitud. O sea, no le gritan, no le pegan, pero ponen esta imagen de superioridad sobre la niña y la niña no sabe qué esperar. O que si la van a maltratar, si la van a pegar, si la van a insultar, si le van a quitar esto, si le van a aquello. Y ha tenido tal problema que no tiene continencia urinaria, porque cada vez que alguien se para, ella se asusta. Y es un problema serísimo, fisiológico, psicológico, emocional, que le han dicho que va a ser a largo plazo, que probablemente vaya esta niña a lograr aprender a regular sus emociones. ¿Por qué ese tipo de demostraciones de poder muy agresivos te causa esa relación de no saber qué responder y no saber qué esperar? Es interesante tu pregunta, Coti, y acá te diría que hay en estos momentos varios factores. En primer lugar, choque de culturas. La cultura de los padres del siglo pasado y lo moderno que viene ahora con esta tendencia de la comunicación eficaz y del diálogo ante los conflictos. Los padres están ahorita innovando, tratando de educarse, pero todavía eso no está logrado. Estamos en un proceso de mutación, de cambios, de inserción de entre cultura y cultura para poder llegar a un acuerdo y a una estabilidad. Muchos padres dicen, yo no pego, como lo acabas de señalar, no le insulto, pero se olvida que existe un lenguaje corporal que determina mucha comunicación emocional. Y el hecho mismo de no darme cuenta que yo soy muy alta, el niño es pequeño, desde ahí le miro y le digo seriamente, haz esto, lo otro, y no tomo regulación de mi tono de voz, entonces igual estoy entrando a un sistema de poder. Pero un poder, como decimos nosotros, autocrático, de arriba hacia abajo, aplastando. ¿Bien? Yo necesito crear un poder en donde me pongo a nivel de la criatura, porque para eso decimos la comunicación es face to face, rostro a rostro, alineación de miradas. Pero para alinear mi mirada yo tengo que estar cerca, ponerme casi a la altura de la criatura, pero si estoy corrigiendo, con mucha serenidad, mucha firmeza, mirándole directamente a los ojos y recién hablando lo que tengo que decir, cuidando mi tono de voz. Porque le volvemos a decir, papá, si usted desea que el niño lo entienda desde el alma, desde el ser, usted hable lo que quiere corregir en un tono muy tranquilo, muy adecuado, pero fijando condiciones, y esa información entró al cerebro emocional. Ojo que el cerebro emocional regula conductas. Claro. Entonces, de esa manera usted va a lograr el objetivo. En ese caso, ¿qué hizo el papá? Se mantuvo en alto, probablemente no tuvo conciencia de voz, tal vez lo puso con mucha fuerza, porque sin darnos cuenta, me pueden decir los papás, pero mi voz es ronca, no tengo otro tono de voz, y hablan así, no tengo otro tono de voz, ellos saben que mi voz es de esa manera. Entonces le digo, es que mire cómo está diciendo, el tono ya es alto, ya está vibrando las emociones de la criatura. Además, usted está generando gestos sin darse cuenta, y eso también está entrando con mucha condición. Ahora, ¿qué pasa en la criatura? ¿Qué pasa en la criatura si es que, en este caso, no logra tolerar la situación del padre? Nuevamente, Coti, nos vamos a seguridad básica. Esa niñita no se trabajó ese vínculo emocional profundo. ¿Por qué no hay tanta estabilidad de soporte? ¿Bien? Porque hay niñitos que le dicen a los papás, yo soy grande, y el niñito dice, sí, yo también, jala la sillita y se sube en la sillita, y lo empiezan a mirar de alto, ¿se dan cuenta? Entonces hay una defensa interna, y ahí podemos corregir también, pero en el caso de la otra criatura no hay reacción. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad tan fuerte, hay una elaboración de miedos, producto de esa inseguridad, que ahora no le está dando ese soporte. Pero justamente a mí me gustaría que especificaras cómo son los miedos en los niños, porque yo creo que los adultos nos hemos olvidado de esa parte cuando éramos chicos. Cuando mamá, papá o terceras personas o en el colegio nos decían ciertas cosas que nos atemorizaban, de adulto ya lo consideramos como una tontera. Entonces la pregunta es, ¿cómo es
que estos miedos se transforman en respuestas fisiológicas y cómo es sentir miedo, porque los adultos estamos olvidando qué significa sentir miedo. Exacto. Y a veces vivimos con un miedo resuelto, entre comillas. Estoy miedosa, pero tengo que hacerlo porque si no me muero de hambre, por decir, ¿no? Entonces, de una u otra manera, este mecanismo de supervivencia lo manejamos de una u otra forma. Sin embargo, en el caso de los niños, ellos no tienen soporte, todavía no tienen experiencias de vida. Y el miedo, a resumidas cuentas, yo lo demostraría como que fuera un choque eléctrico que cuando uno pone, por ejemplo, los dibujos animados, ¿no? Como que el niño coloca pone la mano en una corriente y todo el cuerpo se eriza y se inhabilita. Ya, es exactamente lo que siente el niño hacia adentro. Es como que hubiera un cortocircuito fuerte a nivel cerebral que lo paraliza y automáticamente, por defensa, el niño trata de agacharse y se queda quieto y ya no te mira. El miedo es eso, se queda ahí y ya no te mira, ¿no? Y te dices que tengo miedo y se agacha y no puede moverse. Y a ver quién lo saca. Cierto. Ahora, por ser vital, porque el niño de una u otra manera tiene una energía ya por mandato humano, mandato evolutivo, de repente el niño se levanta y empieza a caminar. Pero basta que se le diga, salgamos o hagamos tal cosa, el niño no, y se retrae. Tú lo coges al niño, el cuerpo del niño está temblando. El cuerpo del niño está erizado. El cuerpo del niño está totalmente contraído y la mente confusa. Cierto. Y a veces no nos damos cuenta y decimos, no, le damos otro grito, acá no se tiene miedo, somos valientes. Y le creamos esos mensajes de repente asertivos de momento, ¿no? Yo soy valiente, yo puedo hacer lo que quiera, vamos. Y le hacemos gritar al niño con la finalidad de que va a sacar fuerza. Pero para el niño es una confusión, porque hay un choque de fuerzas. ¿Me dejo entender? Cierto. Y adentro es toda una revolución que los confunde. Entonces, desde ahí tenemos que decir, es totalmente errado hacer estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer con un niño de miedo? Con un miedo absoluto. Primero, buscar tranquilizar, como decimos nosotros, hay que tranquilizar al cuerpo. Es decir, la parte lógica hay que ayudarlo. ¿Cómo? A través de masajes al cuerpo, para ayudarlo a revitalizar, que el cerebro no solamente segregue cortisol o adrenalina, que aprenda también a soltar todas las hormonas del bienestar, que eso se da con la motivación, el afecto, la iniciativa del niño, la alegría, la felicidad, la sonrisa, elementos que son necesarios porque de eso se alimenta el cerebro emocional. Cierto. El niño, por mandato evolutivo, siempre está buscando placer a las cosas. El niño ríe 250 veces al día. Por eso ese niño es vital. Y a pesar de que el niño puede estar recibiendo violencia o agresión, ese cerebro, como de lugar, busca defenderse y por ahí se levanta. Sí, pero tiene que protegerse, ¿no? Tiene que protegerse. Tiene que protegerse. Pero ahí viene algo interesante. Es tan fuerte lo otro que a pesar que puede estar riéndose, el cuerpo del niño se va endureciendo. Se va inhabilitando. Y cuando ya se presenta una reacción de temor, el niño se paraliza y ya no puede hacer nada y se asusta. O llora o se cubre o le da la contraparte. Me vuelvo sumamente agresivo, me vuelvo muy hostil. ¿Y cómo nos damos cuenta que el niño está en compromiso? Curiosamente, la piel del rostro, del cuerpo, se pone duro, se empotra. Y el niño puede estar riéndose, pero se ve duro. Se ve la rigidez. Exacto, y si tú te acercas, el niño te expulsa, claro, te bota, ¿no? Y lo ves muy tosco en sus movimientos. Entonces decimos, hay un componente de estrés tan alto, este niño está luchando por dentro su defensa. Y lógicamente vemos a los padres que están violentos y que aparentemente no lo expresan porque curiosamente están tranquilos, pero se les nota en la mirada, se les nota en sus actitudes, en sus movimientos también bruscos o a veces en sus palabras duras. Cierto, es toda una agresión que se expresa. Realmente, Marta, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Yo sé que te hemos quitado de la tranquilidad en la que en estos momentos necesitas tener, pero a mí me gustaría saber, porque siempre lo tenemos que dar a conocer con relación a los proyectos, los nuevos proyectos que tienen en Family House.
Muchas gracias, sí, efectivamente. Ante todo, quería un poquito señalar que también no nos olvidemos de este problema, digamos, del bullying cibernético, que es Ujú. otro sistema de violencia que se está presentando y que en este siglo, digamos, que nos está tocando vivir, este nuevo siglo, se está perpetrando en el movimiento emocional de todos los niños y todos los jóvenes Así adolescentes. es. Entonces, eso es algo sumamente preocupante que también se ingresa como una violencia cibernética, ¿no? Eso es algo que no lo podemos dejar de decir. Bueno, efectivamente, Family House siempre entrando a la sensibilidad de las personas, buscando lo mejor para sus autorrealizaciones, nosotros estamos presentando una exposición referente del puenting al puente. ¿No? Cierto. Es un tema bastante curioso porque decimos ¿por qué puenting y por qué puente? Puente por el modernismo y puente porque ya es un tema, es un nombre muy entendido. Que no podemos estar estancados, no podemos estar siempre en lo mismo, es el famoso puenting. Siempre estamos cayendo y volviendo a caer en lo mismo, y se hace un círculo vicioso y jamás avanzamos. Y decimos, salte del puenting y busca el puente para poder avanzar. Claro que sí. Estamos nosotros ejecutando esta capacitación para poder lograr estos desarrollos personales en base a los niveles, justamente venciendo los miedos, venciendo los temores y las angustias, para poder enfrentar esta nueva realidad. El doctor Víctor Hugo Bisbal, una persona eminentemente muy reconocida en nuestro país, un coach sumamente importante, va a tener efectos de combinar sus experiencias junto conmigo para poder llegar al público en general y poder nosotros estar al tanto. Mayores informes prácticamente direccionado a nuestra página web familyhouse.org o martaleiva.org. Muy ORG, bien. sí. Sí. Entonces, simplemente a través de las redes pueden ingresar a Families House y automáticamente están dispuestos ya ahí a atenderlos. Muchísimas gracias y de verdad te agradezco mucho el tiempo que nos has dado y con ustedes amigos pues regresamos la próxima semana siempre con estos temas importantes relacionados con la primera infancia. Nos vemos, gracias.